Gracias por continuar con nosotros en Ángulos. Estamos platicando esta noche con Margarita Sierra. Ella es del colectivo Bordamos por la Paz y también de este mismo colectivo Rosalba Espinosa, quien coordina precisamente este segundo memorial que se lleva a cabo en el ARBA este 1, 2 y 3 de noviembre. Platícanos un poquito Así más. Es. Mira, el año pasado te mencionaba, estuvimos en el Parque Revolución, el Parque Rojo, y solamente un día. Armamos un gran altar con toda la tradición mexicana, ¿sí? Ahora, en esta ocasión, nos ofreció la Secretaría de Cultura de Guadalajara el LARVA, Laboratorio de Artes de Variedades. Y tenemos 3 días para nosotros y para todos los colectivos. Armamos un programa para los 3 días. Va a haber coros, el primer día, el viernes primero, va a ser el coro de Santa Cecilia y va a haber un grupo del Colegio Signos que va a leer los nombres de los niños de la guardería ABC. Sí, es un momento importante con el que vamos a iniciar. Y los periodistas tienen preparado una historia leer las historias de vida de los periodistas muertos. Y el sábado 2 tenemos también lectura de cartas de desaparecidos, gente que viene de Monterrey, vamos a hacer una reflexión sobre eso. También vamos a tener proyecciones de algunos cortos, documentales. Por ejemplo, tenemos el corto En los zapatos del otro. También tenemos un documental que hizo la familia Virgen y también tenemos lectura de poesía. Yademira López Barragán se encargó de organizar un evento muy interdisciplinario porque va a haber poesía, danza y va a estar muy bello, ¿no? También tenemos, vamos a cerrar con los periodistas van a hacer un performance. Vamos a cerrar con un evento muy importante que es el Coro de Zapopan. Lo tenemos el domingo a las 7 de la noche. ¿Sí? También algo importante para mí, que vamos a presentar la exposición de Aritmética del Dolor. Aritmética del Dolor la inauguré el año pasado, es sobre el mismo tema. Es por eso que yo me integré a este colectivo de Bordamos por la Paz, porque hablamos el mismo lenguaje, las mismas preocupaciones. ¿Por qué no nos das un adelanto de Aritmética del Dolor? Muy bien, Margarita, a ver, platícanos. Yo se los quiero dar porque esa es Rosalba, la bordadora, pero Rosalba es pintora. Y Rosalba, con una fuerza impactante, tomó el tema de la violencia en México, pero tomó el tema todo, tomó el tema de las víctimas, de las madres de las víctimas, de los padres de las víctimas y de los sicarios. Entonces, en esta vez vamos a tener el lugar, yo digo que el lugar preciso de su exposición es el ARBA. Ella ya lo expuso, le invitó también en el sexenio pasado, le invitaron en el taller de Orozco y ahí puso su exposición, pero no cabía para mi gusto. Y en cambio ahora en el ARBA tiene 4 piezas importantísimas. Tiene una cruz hecha con las caras de los sicarios, una cruz completa, con 26 caras de sicarios, uno tras otro, que ella fue recogiendo estas fotografías, que es impactante, es enorme, mide 7 metros, y eso va a estar en el centro de nuestra exposición, porque es importante, Edgar, que entendamos lo que entendió Rosalba. Aquí los victimarios y las víctimas estamos muy mezclados, porque estos muchachos de 14, 15 años, que les pagan un sueldo por matar a 3 cada día, o sea, ella recoge ese sentido de lo que pasa en México, y entonces está la cruz. Pero luego hay un cuadro enorme que es de María. María es una mujer que tiene 4 hijos desaparecidos. Es un cuadro maravilloso que para mi gusto representa a todas las madres y el dolor de todas las madres. Al mismo tiempo, en esa exposición ella le hizo un homenaje a Orozco. Está el entierro. Entonces, yo le digo a Rosalba que quizá la pintó para hoy, para este memorial, y que sí la expuso en el taller de Orozco, pero la fuerza que van a encontrar ustedes en esa pintura es el aporte estético, artístico, el arte, la violencia transfigurada en arte. Y yo estoy muy orgullosa de que Rosalba la pintora, Rosalba mi amiga, esté exponiendo junto con todos los demás colectivos este trabajo. Y
Le agradezco. Rosalba, qué maravilla, ¿no? Y qué maravilla porque este tema que tanto le duele a México, como lo comentaba, que tanto daño ha hecho, bueno, pues de alguna manera es un buen motivo para que el arte aparezca, para que el arte se haga presente y retrate otra faceta de lo que hemos visto en los últimos años Yo creo en que este sí es país. un compromiso que tenemos los artistas de denunciar aquello que nos preocupa. Es muy importante. En lo personal, sí lo sentía una necesidad, ¿sí?, de hacerlo. Y lo inicié en el 2011, terminé en el 2012, y fue cuando Margarita me habló del proyecto de Bordamos, ¿no? Y me sentí tan conectada que inmediatamente terminando la exposición en el Museo José Clemente Orozco, donde se expuso, me integré al colectivo, porque era como una congruencia, como una continuación del trabajo que yo había hecho. Y me siento muy, muy satisfecha de participar en algo tan importante socialmente, ¿sí? Porque es como reestructurar, ¿no?, ese tejido, ¿no?, ese tejido social que se ha deteriorado tanto, ¿no? Rosalba, a veces para poder pintar este tipo de cosas me imagino que te metes en el personaje, ¿no? Y sientes lo que debe de sentir la persona a la que vas a retratar ahí, ¿no? Sí, yo no pinto lo que no siento, definitivamente, sí. Interesante. Hablábamos precisamente de que en este cambio de gobierno que parecía, Margarita, que todo iba a cambiar, al menos eso quisieron vender quienes llegaron al poder a partir de diciembre del 2012. Hoy, ¿cómo ves a tu país, Margarita? ¿Cómo ves a este México después de casi un año de un nuevo gobierno federal donde se habla menos del tema, pero que no por eso deja de estar ahí y no por eso deja de ser un tema que nos importa, que nos preocupa? Y para ello pues hablábamos fuera del aire del caso de Michoacán, de toda esta ola de violencia que se ha dado el último fin de semana a la fecha. Pero ¿qué pudieras comentar acerca de esta transición de poderes que no se ha visto realmente en una transición hacia la paz? Mira, el presidente Peña cree que exorcizando el nombre, la palabra guerra, la guerra ya se acabó. Entonces cree que silenciando lo que sucede en México ya no está pasando. Error, porque creo que es importante que los mexicanos sepamos y vivamos nuestra realidad, porque solo conociendo la realidad vamos a poder luchar contra ella, ¿no? Entonces es absurdo pensar que silenciando a los medios, que quitando estas palabras, nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque la cotidianidad nos rodea, porque la violencia está alrededor de nosotros. Hoy le pegan a un chico, hoy le roban la bicicleta, hoy le dan una trompada, hasta los asesinatos que estamos viendo en Michoacán. En Michoacán, lo que acaba de pasar en Apatzingán, donde los ciudadanos quieren tomar el control de la defensa de sus pueblos y otros ciudadanos están en contra de estos mismos. Entonces, ¿eso qué es? Es una guerra, por más que el señor Peña no quiera llamarle así. Hay una guerra civil en Michoacán actualmente. Los templarios están en guerra contra los ciudadanos que quieren defender sus ciudades. Los de Apatzingán llaman a estos defiéndanos, no llaman a las Fuerzas Armadas, no llaman a la policía, llaman a sus compas de los otros pueblos que los vengan a defender. ¿Cómo se llama eso? Guerra. Entonces estamos en guerra y eso pasa en Michoacán y eso pasa en el norte y eso pasa en el sur y sigue el narcotráfico y sigue la trata. La trata está en un momento altísimo, la desaparición de mujeres y hombres. Y luego los migrantes, pues es otra empresa, es una industria, ¿no? Llegan por el sur, los trepan a los camiones, como dice Solalinde, ¿no? Y rápidamente los distribuyen, los entregan y tenemos gente por todos lados que están desaparecidos, que están en otros países y que están sufriendo esta cuestión tan agresiva, estas empresas tan agresivas que son las del crimen organizado. Sí, que ¿no? Eligieron ahora la ruta del Pacífico y precisamente en Guadalajara Por se ha eso visto nos un está incremento, pasando, ¿no? ¿verdad? Ahora, te quiero decir algo también interesante que nos pasó, por eso estamos en el LARVA, en el Laboratorio de Arte Variedades, el que era el antiguo Cine Variedades. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Cultura nos invitó. Y lo que parece importante y por qué accedimos, porque la Secretaría de Cultura nos plantea, vamos a tratar el tema de los crímenes de hoy, de los muertos de hoy. Ok, están los altares de muerto, están el Panteón de Belén, que son las tradiciones con las que vivimos aquí en Jalisco y aquí en Guadalajara. Pero también es importante que empecemos a tomar cuenta de los que estamos matando ahorita,
de los que están desapareciendo ahorita. Por eso el ARBA lo hemos transformado en un gran altar, en un gran memorial. Y tú ves las intervenciones desde que entras, está un altar dedicado a los muertos y desaparecidos de Jalisco. Muertos, y te estoy hablando de los niños que acaban de matar, los 2 niños de la escuela. Estoy hablándote de niños que conocemos sus mamás y sus papás, ¿verdad? Entramos y está muerta Imelda. Seguimos y están los muchachos del grupo de la diversidad con todos los crímenes de odio, que esos sí no han sido tipificados. Seguimos caminando y están todos los asesinados y desaparecidos. Seguimos y vemos a los migrantes. Seguimos y vemos a los policías, porque los policías están entre nosotros, entre los pañuelos. Vemos a los periodistas. O sea, es un caminar entre la violencia, es un gran altar para decir no podemos no decir nada y no hacer nada. Yo considero que esto de bordar por la paz, que es un acto tan humilde, porque coger un pañuelito y bordar un pañuelito blanco con hilitos de verdes o rojos, es un acto muy humilde, es un acto de humildad. Sin embargo, ese pañuelito significa mucho, ¿no? Conserva el nombre. Así es. Vamos a hacer una pausa, Margarita, Rosalba, y regresamos para que nos platiquen un poco más de este evento 1, 2 y 3 de noviembre en el ARBA. Regresamos, estamos en Ángulos.